Atención selectiva, el podcast. Buenos días y bienvenido, bienvenida a Atención Selectiva, el podcast, que como cada mañana de los viernes te saluda con lo más destacado de la educación, la psicopedagogía y la crianza. Porque como sabes nos gusta madrugar, pero lo hacemos los viernes para empezar el fin de semana con un buen sabor de boca. ¡Empezamos! Hoy es 19 de febrero de 2021 y un 19 de febrero, concretamente del año 1926 en Nueva York, se subasta por un total de $106.000 un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso. Esta primera edición está considerada como una obra maestra por su cuidada decoración y su formato de 42 líneas por columna. Se trata de una pieza histórica sumamente valiosa y que hoy en día tiene un valor incalculable, a pesar de esos $106.000 que costó en su día. Pero además, un 19 de febrero de 2016 fallece uno de los filósofos, escritores y semiólogos de referencia para todos aquellos que amamos las libertades, y este no es otro que la gran figura de mi admiradísimo Umberto Eco. Umberto Eco fue un escritor, filósofo y semiólogo, es por lo que más se le conoce, italiano, que a pesar de llevarse toda la fama y reconocimiento del mundo mundial gracias a su obra más popular, El nombre de la rosa, para mí es una figura fascinante y que realmente debería ser incluso hasta estudiada en los colegios, porque era una persona pues de una mente muy abierta, especialmente con las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con la semiótica relacionada con los nuevos modelos de comunicación. Me parece que tiene que pasar siempre esa revisión de Umberto Eco, que muy brillantemente, muy lúcidamente nos hacía reflexionar acerca de los peligros de que cualquier persona puede ser alguien en Internet. Así recojo de un viejo artículo de Verne acerca del gran filósofo y librepensador, La invasión de los necios, así se titulaba el artículo, en el que recogen de su obra La estampa algo que me gustaría compartir contigo el día de hoy y que dice Umberto Eco sobre Internet. Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos serán silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Temblando te ponen las palabras de Umberto Eco, por eso, a mí que me fascina su manera de pensar, su manera de contemplar cómo nos comunicamos hoy en día en Internet, y muy adelantado, porque lo cierto es que ha cambiado mucho después de su fallecimiento y más que queda por cambiar, pero de verdad que lo digo, yo creo que siempre deberíamos pasar el filtro de Umberto Eco antes de hablar y antes de comunicarnos en redes. Así que como me parece una figura tan importante, voy a intentar que el programa de hoy gire en torno a su figura. Y nos vamos ya con el tema de hoy. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre una temática un tanto controvertida. No porque sea controvertida en sí, sino porque muchos consideran que no pertenece al ámbito educativo hablar de terrorismo. Y es que esto es de lo que quiero hablarte hoy, porque considero que existen determinadas temáticas que por lo general tendemos a evitar cuando conversamos con niños o con adolescentes. Desde un punto de vista proteccionista, del mantenimiento de esa inocencia que tanto representa en nuestra sociedad, tendemos a ocultar o incluso a mentir piadosamente, o simplemente evitamos adentrarnos con
profundidad en las partes más oscuras que nos muestra este loco mundo. Fíjate, decía Umberto Eco precisamente acerca del terrorismo, que es un fenómeno de nuestra época, de la época de los medios de comunicación de masas, que si no hubiera medios masivos no se producirían estos actos destinados a ser noticia. Es por este motivo que considero que este tipo de actos deben ser contextualizados y deben contemplarse desde una función educativa para poder hablar de ellos con precisión y para aprender, porque todos tenemos que aprender del terror. Cuando los adultos hablamos de terrorismo, lo hacemos, por desgracia, desde la cotidianidad. Sé que es lamentable, pero lo cierto es que en las últimas décadas hemos humanizado el terrorismo. Culpabilizar en exclusiva a los medios de comunicación de esta situación es cuanto menos injusto y desmedido. Es cierto que las televisiones bombardean con las imágenes más sangrantes y amarillistas, que todos los diarios quieren la portada más impactante, que el mundo de la información es un negocio que ni sabe de decencia ni mucho menos de didáctica, pero no podemos obviar nuestra responsabilidad en este aspecto. Colaboramos con este tipo de prensa siempre y cuando no apaguemos el televisor. Es así de simple y así de complejo también. Pero claro, a la hora de abordar una temática como es la del terrorismo con un público tan exigente como lo es la infancia, por lo menos deberíamos reconocer responsabilidades. Así que, ¿por dónde empiezo? Supongo que esta es la pregunta que todos nos planteamos, ¿no? A la hora de hablar del terror con los más pequeños, ¿verdad? ¿Por dónde comenzar? Cuando se me presenta una temática que me impone a la hora de mostrarla en el aula a mis alumnos y a mis alumnas, ese tema del cual me cuesta hablar con los míos, recurro a la disección de las palabras, y realmente funciona. Cuando analizamos nuestra lengua de un modo científico, conseguimos exprimirla mucho más. La Real Academia Española de la Lengua admite lo siguiente para la palabra terrorismo. 1. Dominación por el terror. 2. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. 3. Actuación de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretenden crear alarma social con fines políticos. Así que para explicar qué es terrorismo, tendremos que explicar qué es terror, qué es miedo y cómo afrontarlo, pero también qué es violencia, qué tipos de violencia nos podemos encontrar y cómo combatirla. Lo más importante del entendimiento del terror, me parece personalmente, es hacer ver que se alimenta de la coacción. No hay terror si no hay miedo, y es de ese miedo que se alimenta. Por tanto, la mejor forma de tratar el terrorismo es dar seguridad a los niños. Resulta curioso cómo se ve afectado el sentimiento de seguridad de nuestros niños, de nuestras niñas, con actos como el 11S en Nueva York, el 11M de Madrid o pues los atentados de Londres de 2005 o pues no hace tanto los atentados de París de noviembre de 2015. Pero para empezar con todo esto tendremos que ser conscientes o tener conciencia de que no podemos explicar un atentado como el de Bruselas o el de París o incluso el 11M sin recordar que el pueblo sirio vivió y vive ese mismo terror durante años. Como tampoco podríamos explicar el terrorismo en España, y sé que esto va a doler, sin entender su historia, sin hablar del pasado, ese pasado que tanto se empeña todo el mundo en callar. Al dar contexto al terrorismo, al explicar de sus fuentes y sus causas, al mostrar qué es fanatismo religioso, al tratar la problemática de la comercialización de las armas, las diferencias socioeconómicas y sus consecuencias, los prejuicios de raza, los estereotipos de género, recordemos que el terrorismo tiene muchas caras y no todas salen en la tele, podremos mostrar entonces los porqués de aquella imagen que por desgracia vio este niño o lo que le contaron en el recreo. Supongo que piensas que contextualizar hasta tal punto es complicado con un niño de educación primaria, hasta con un adolescente, pero no es cierto. Podemos hablar con ellos horas y horas,
podemos contar un cuento, podemos emplear una metáfora. De verdad que podemos y yo creo que debemos hacerlo. Lo que está claro es que no podemos seguir en una escuela que pues propone esos minutos de silencio, pero en la que no se enseña realmente el contexto en el que suceden determinados hechos terroristas. Entender que cualquier país puede ser víctima del terror, entender esta situación es lo que nos hace fuertes para luego combatirlo. Si yo ahora mismo le hablo a mi alumnado sobre qué significa el terror, cómo nos coartan de determinadas maneras, yo lo estoy empoderando para que el día de mañana pueda hacer frente a una realidad que muchas veces se nos viene grande. Así que, y es una reflexión breve la de hoy, informar, analizar, contrastar, hacer pensar y hablar de todos los temas es algo que tendría que tener cabida en la escuela. Podemos, también podemos y debemos hablar de terrorismo. El diccionario del colegio. Y en nuestra sección del diccionario del colegio hoy vamos a tratar vamos a poner a revisión el tema interculturalidad. ¿Qué es la educación intercultural? Pues te lo contamos en atención selectiva. Nuestra sociedad cada día más diversa está fundamentada por toda una serie de factores culturales que nos hacen distintos dentro de esta convivencia, de esta gran convivencia que es el colegio. ¿Qué será entonces la educación intercultural? Pues una educación de todos para convivir dentro de nuestra sociedad multicultural. La educación intercultural no puede ser concebida si no manejamos ideales de libertad, justicia, igualdad y dignidad humana que deben estar siempre presentes en las actividades o en los proyectos que se desarrollen dentro de esta filosofía. Igualmente, este va a ser un proceso educativo que comprende todos los aspectos relativos del currículum, ya que nuestros currículums en teoría se diseñan de un modo totalmente intercultural. Así entendida, la educación intercultural deberá ayudar a todo nuestro alumnado a desarrollar autoconceptos positivos y a descubrir quiénes son, tanto como a aceptar al diferente, a poder convivir con el prójimo y al reconocer la idea de grupo, ofreciendo pues siempre conocimiento sobre la historia, la cultura y las contribuciones de los diversos grupos a través del estudio de las diferencias del desarrollo, la historia, la política, etc. Me parece el mejor ejemplo de tema para hablar en el capítulo de hoy. Y nos vamos ya con la cita de la semana. La cita de la semana. La cita de la semana, evidentemente, pues esta semana es de Umberto Eco. Me gustaría, antes de finalizar, ¿no?, con esta pequeña cita, este dato sobre el gran filósofo y autor, que algo de lo que más me ha gustado en torno al fallecimiento de Umberto Eco es que él dijo en 2016, cuando falleció, que quedaba totalmente prohibido que se le realizara ningún tipo de reconocimiento durante 10 años, los 10 años póstumos después de su muerte. Y este hecho, en realidad, creó un efecto rebote, se habló de él más que nunca, Twitter fue incendiario ese día, se habló de él y se le hizo semejante reconocimiento que era justo lo que él no hubiese querido nunca. Yo no podría dejar de darle reconocimiento a un gran filósofo y a un gran libre pensador como es Umberto Eco, y por tanto, y desde luego, nunca mejor que hoy, la cita de la semana es de el gran Umberto Eco. Nada da más valor al miedo que el miedo de los demás. Y así te dejo con esta pequeña cita para que la reflexiones, para que la hagas tuya, incluso si quieres la lleves a tu aula. Y como siempre digo, antes de despedirme, si crees que esto le puede beneficiar a algún compañero o alguna compañera, si crees que alguien se beneficiaría escuchándolo, que lo compartas, que lo hagas rular, que
Así crecemos todos y muchísimas gracias por pasarte hoy por atención selectiva. Me despido no sin antes pues hacerte un poco de spoiler sobre el capítulo de la próxima semana. Si estás pensando en buscar cole para tu hijo, para tu hija, cole o instituto, en el próximo capítulo, en el próximo episodio de Atención Selectiva, el próximo viernes a las 8 de la mañana en Spreaker, tendrás 10 consejos o 10 claves para poder escoger ese colegio ideal. Así que ahí te lo dejo ya para que vayas haciendo un hueco en la agenda. Y recuerda que si no, lo puedes escuchar a las 8 de la mañana del viernes. Siempre lo tienes en streaming, no solo en Spreaker, sino en todas las plataformas de podcasting. Y nada, me despido ya. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, amigos. Quédate si quieres escuchar más contenido como este.